Eh, Voy a pasarme directamente a este slide. En la literatura también se pueden encontrar muchas opciones. Por ejemplo, hay alguien que dice, mira, a mí lo que me interesa es la plantilla del torso de la persona. Y entonces voy a detectar dónde está el rostro, y ahí detecto dónde está el torso, y entonces voy a utilizar esa información para compararla con una base de datos. ¿Sí? Eso tiene ventajas porque es sencillo, tiene desventajas también porque pues podría ser que tu segmentación de tu torso no sea buena y entonces no digamos, corresponda bien a lo que ya tienes en la memoria. Hay alguien, una aplicación similar es que se puede utilizar el movimiento de la persona para generar también plantillas, y esto tiene que ver con estas, no sé si han visto estas fotografías donde va corriendo la persona o el caballo y se ve la estela, ¿no?, de lo que ha pasado, para analizar movimiento. Bueno, es lo mismo aquí, se generan esas estelas que me dicen qué es lo que está pasando. Esta técnica fue muy importante en los 90s, 80s, perdón, en los 90s, finales de los 90s, principios del 2000, y mucha gente decía que era suficiente para poder reconocer los movimientos de las personas, simplemente como este recuerdo pues en la plantilla, colapsar este recuerdo en la plantilla para poder reconocerlos. Pero bueno, y también dijeron mucho que la información de movimiento era suficiente para poder reconocer cualquier gesto. Bueno, hubo otra gente que dijo, bueno, pues a mí lo que me interesa, por ejemplo, es la postura, y para eso puedo utilizar coordenadas polares, puedo usar coordenadas cilíndricas en el caso de 3D, o cartesianas, como ustedes quieran, un sistema centrado en la cabeza con mano izquierda y mano derecha, las coordenadas de estos dos elementos. Bueno, que eran como estas dos, digamos, eran como un poco contrastantes, porque esto es más bien como la pose y esto involucraba movimiento. Entonces, cuando yo hice mi tesis doctoral hace un buen rato, lo que propusimos es combinar este tipo de información, tanto de movimiento como de postura, pero en un sentido no tan numérico como lo hacían hasta ese momento. Nosotros queríamos unas descripciones mucho más simples, es decir, lo que decíamos es que si la mano se mueve a la derecha, entonces dale a una variable delta x un valor más, lo que te indica el sentido del movimiento. Si se va en el sentido negativo, pues entonces dale un menos, y si no se mueve, dale un 0. Lo mismo hacia arriba, hacia abajo, en x, no teníamos y en ese entonces, pero usábamos el cambio de área. Si tú acercas tu mano, se hace más grande, ¿verdad? Entonces, si cambiaba, es que si se hacía más grande, es que te acercabas a la cámara, y si se hacía más, si se alejaba, se hacía más pequeño, pues entonces se alejaba. Esa es una suposición que utilizábamos para calcular delta de área, y con eso teníamos información de profundidad básica. Pero también teníamos estas descripciones muy simples del movimiento de la mano, que era como decir, bueno, si mi mano está a la derecha del usuario, del rostro del usuario, entonces pues dale una variable derecha un valor de verdadero, en variables binarias. Si está a la izquierda, pues dale falso. Si está sobre el torso, dale verdadero, y si no está sobre el torso, dale falso. Si está arriba de la cabeza, dale verdadero, y si no está, dale falso. Y entonces utilizamos esta información muy sencilla de pose de la mano con respecto a otras partes del cuerpo. Y resultó que nuestros porcentajes de reconocimiento eran muy buenos. ¿Por qué? Porque hay problemas con gestos que son similares en ejecución. Los modelos ocultos de Markov son muy buenos para describir secuencias, pero también son muy sensibles a patrones que resultan ser similares por su propia naturaleza probabilística. Entonces, si yo hago un gesto, una cosa así, o lo hago así, en una de esas se va a equivocar, porque el patrón básico pues es muy similar. Entonces, cosas como muévete a la izquierda, muévete a la derecha y para arriba, los describe bien, pero ya haciendo gestos más o menos en la misma zona, empieza a haber problemas. Y nosotros vimos que con solo información de movimiento no era suficiente para describir estos, sino que necesitábamos información adicional. Entonces, básicamente fue la tesis doctoral.
creemos que hemos ayudado un poquito a cambiar la situación de entonces a ahora, y lo más común es utilizar este tipo de información de postura y movimiento ya en los sistemas sexuales, donde requieres información también entendida como información contextual, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo un movimiento de esta forma, pues tienes que saber si estás borrando o estás moviendo un ratón. Necesitas esa información de contexto para hacer un mejor reconocimiento sobre lo que estás haciendo. Y bueno, entonces esta combinación de información es la que vamos a utilizar ahorita. Simplemente delta X, delta Y y delta Z, pero ahora utilizando ya los valores calculados en la nube de puntos, es decir, mis valores en X, Y y Z reales del objeto, o al menos estimados, pues, que van a tomar valores más, menos o cero dependiendo del sentido del movimiento en cada uno de los ejes correspondientes. Y además un atributo que es un atributo discreto de postura. No tenemos el rostro, entonces nos hace falta esta relación que realmente se utiliza, pero podemos suponer alguna información de postura, como por ejemplo si la mano está inclinada hacia acá o hacia acá, si está vertical o si está horizontal. Dependiendo de cada uno de estos puede tomar un valor de más, menos o cero. Bueno, ok, ¿cómo se ejecuta el sistema visual de captura de los gestos? Voy a hacer un ejemplo. Ya no estamos en segmentación, ahora vamos a estar en extracción. A ver si lo encuentro. Ya no estamos en análisis visual, estamos en extracción, perdón. Okay. Estábamos en análisis visual, ahora estamos en extracción. Voy a borrar un archivo que se llama ademán.ops, que es el que se genera por default, y voy a correr GL Viewmax 2. Entonces voy a poner mi silla aquí. No me acuerdo cómo estaba yo colocado cuando generé los gestos. Ahora, ¿qué tal? Déjame ver. No me acuerdo cómo estaba, pero voy a poner mi mano en el centro. Y una cosa que vamos a asumir aquí es que el ademán que vamos a ejecutar inicia y termina en la misma posición. Entonces yo voy a poner mi mano en el centro. Acabo de capturar un gesto. A ver, déjame ver dónde está la pantalla. Que se vea que se capturó un gesto. Bueno, aquí hay 7 porque se ha estado moviendo, no le vamos a hacer caso. Se ejecuta un octavo. Ok, noveno. Entonces voy a empezar a ejecutar mi gesto. Vamos a suponer que quiero hacer el de arriba. Capturo un gesto, otra vez el de arriba, 3 veces, 4 veces, y solamente el sistema solamente debe de, va a registrar todas las observaciones que obtenga de este gesto. Yo lo que recomiendo es que no se mezclen ejecuciones, o sea, no vayan a empezar con el de arriba y luego empiecen a hacer el de derecha, porque estos archivos deben de tener para el entrenamiento solo un tipo de gesto, ¿sí? Entonces hacemos una corrida de este archivo y ejecutamos solamente un tipo de gesto. Los gestos son arriba, abajo, derecha, izquierda y una cosa que se llama parar. Bueno, una cosa más o menos así. Es que no le hallo. Más o menos así, ¿sí? Entonces, con eso nosotros podemos generar archivos de este tipo. Código fuente, análisis visual, extracción, ¿verdad? Voy a abrir el archivo generado, el default, que es ademán, en el que nosotros vamos a observar por cada ademán dos renglones. El primero tiene el número de observaciones que se realizaron en el ademán, y después unos números que tenemos aquí corresponden a un índice que se calcula de acuerdo a la combinación de valores de las observaciones tanto de postura como de movimiento. Simplemente lo que voy a ver es que XOPS puede tomar uno de 3 valores, más, menos o 0, o 1, 2 y 3. YOPS puede tomar 1, 2 y 3. ZOPS 1, 2 y 3.
y PO 1, 2 y 3. Nosotros le llamamos en los slides más menos 0, pues exactamente lo mismo. Bueno, dependiendo de cuáles sean los valores que se hayan asignado a cada uno, voy a buscar un índice para ellos y esa es la observación que se graba en el archivo. Es todo el truco detrás de esta extracción de valores. ¿Por qué? Porque necesitamos valores numéricos enteros para poder identificar cuál es la observación cuando entrenemos los modelos ocultos de mano. Sí, vamos a platicar en hasta aquí más o menos cómo funciona esto de la extracción. No es muy complicada la idea. Bueno, entonces tenemos una serie de ademanes que ejecutamos y que me van a servir para entrenar posteriormente los modelos ocultos. Ahora, bueno, aquí hay un pequeño ejercicio que es identificar las rutinas para extraer las observaciones, las estructuras de datos que almacenan las observaciones. Igual y nos saltamos este ejercicio, qué tipo de datos contiene, qué variables se utilizan para llevar el conteo de las observaciones. Eso es fácil, pues y a qué valor se inicializan. Bueno, también igual nos podemos saltar este ejercicio, lo pueden hacer ustedes posteriormente en su casa para analizar el código. En resumen, con respecto a la extracción de los valores o atributos de los ademanes, tenemos un par de opciones que son la postura, el movimiento y también la combinación de postura y movimiento. 3 opciones en general. En nuestro caso vamos a utilizar 4 atributos simples discretos: delta X, delta Y y delta Z, que me indican el sentido del movimiento en cada uno de los ejes del sistema coordenado, y finalmente una postura que me indica si la mano está horizontal, vertical o inclinada hacia alguno de los lados. Cada uno de estos valores variables puede tomar 3 valores, y la combinación, bueno, más bien la permutación, porque es un vector, tenemos orden. La permutación de estos valores me va a indicar un índice que yo voy a utilizar como un valor numérico para identificar una observación en particular. Es un poco la idea de este proceso del reconocimiento, de la extracción de las observaciones después de la ejecución de los ademanes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Muy rápido, me regreso. Voy, bien, no me regreso. ¿Cómo vamos? Bien, más o menos. Para lo que es la parte de extracción, entonces lo que está almacenando son los movimientos que hace y obtiene lo que son coordenadas, y en base a eso, por ejemplo, si detecta el punto en el que inició la trayectoria y al momento de moverse a la izquierda, guarda un valor numérico en base a las coordenadas que se desplazó hacia la izquierda. Sí, exactamente. Lo que pasa es que les comentaba que el reconocimiento implica, es una buena pregunta, porque el reconocimiento implica un conocimiento previo. Es decir, eso nos obliga a determinar cuándo comienza y cuándo termina cada gesto. Lo que normalmente se hace en la práctica es suponer que tu gesto inicia en una posición conocida. Por ejemplo, que estás en una posición de descanso. Y entonces haces un movimiento y regresas a esa posición de descanso. Cuando tú sales de una cierta área que te indica esa posición de descanso, empiezas a capturar observaciones hasta que regresas a esa posición, y entonces procede el reconocimiento. Y es lo que estamos haciendo: movemos la mano hacia el centro del cuadro, de la cruz, movemos izquierda, derecha, arriba, abajo, y siempre regresamos en la misma posición. Ahora, hay mucho trabajo en tratar de reconocer gestos continuos, es decir, que le digas muévete a la izquierda, después a la derecha. Nosotros tendríamos que hacer muévete a la izquierda, regrese, luego muévete o al revés, pues, a la derecha y luego a la izquierda. Pero no han dado muy buenos resultados. En general hay mucho interés, pero es un problema complicadísimo. ¿Sí? ¿Cómo saber que aquí termina un gesto y acá empieza el otro? Y acá termina el otro. Y aquí empezó el otro. Está muy difícil hacer eso. No hay en general muy buenos resultados. Entonces vamos a simplificarlo de esa forma. ¿Sí? O sea, asumiendo una posición de inicio y final para cada gesto.
¿Sí? Más o menos, ¿quieren hacer sus gestos un ratito? ¿Me dejan descansar 5 minutos la garganta? ¿No? O continuamos, seguimos con la última parte que tiene que ver con reconocimiento de los gestos. Esta parte sí es más, igual nos lleva un ratito. Entonces, ahorita lo que sigue es reconocer los mismos gestos que hemos hecho, pero entonces sí tenemos que hacer gestos de entrenamiento. Así es lo que vamos a ver ahora. Ok, entonces de una vez aprovechamos y hacemos los gestos de entrenamiento o hasta después que usted nos indique cómo. Bueno, ahí hay unos archivos en ese mismo subdirectorio donde se genera la extracción que dicen arriba, abajo, etcétera. Igual y ya están generados, igual y podemos vivir con ellos un ratito y pues llegando a su casa pueden también intentar. Digo, mañana y pasado aquí voy a andar, digo, algo no funciona, pues de volada lo revisamos. ¿Sí? Para no, porque parece que no, pero sí te cansa, ¿eh? Ya después de yo nada más hice 30, pero híjoles, creo que en mi tesis doctoral hicimos como 7,000, pero éramos como 15 personas. Entonces sí, mis cuates ya estaban bien enojados conmigo porque los tenía haciendo como 100 veces, ¿no? Cada uno. Entonces, sí se cansa, te cansas en un rato y además hay que buscarle el modo al sistema mientras te acostumbras. Bueno, vamos a suponer entonces que ya tenemos nuestros archivos de observaciones para cada uno de los gestos que estamos considerando, y en este punto lo que procede es realizar el reconocimiento de los gestos, o comenzar la parte que tiene que ver con el reconocimiento de los gestos. Déjenme regresar al inicio. Y en el mapa de progreso, pues vamos aquí. Vamos a hacer la clasificación o reconocimiento de nuestros ademanes. Como ustedes pueden ver aquí, para hacer esta clasificación necesitamos construir una base de datos que, bueno, estos grafos que tenemos acá representan una serie de modelos ocultos de Markov. Es una representación gráfica de los modelos ocultos de Markov. Bueno, es una representación gráfica para estos modelos, y la idea es que tengamos cuando menos un modelo oculto de Markov por cada gesto que yo esté considerando en mi sistema. Podemos tener 2, 3, 4, nada me lo impide, y vamos a ver ahorita por qué. Para, al final de cuentas, lo que queremos a partir de este proceso es obtener un ademán al final como resultado de todo este proceso, de todo este sistema. Vamos a ver si nos funciona. Ya estoy viendo que la iluminación está cambiando y como que ya está detectando un poco mal la mano. Vamos a ver cómo nos va. Creo que tengo un video por ahí, de cualquier manera. Vamos a utilizar el software de este toolkit de Canungo, no sé cómo se pronuncia realmente, Canungo. Me dio permiso, lo puedo distribuir. Créanme que le dije, préstamelo, hace muchos años, y me dijo, sí, te lo presto, hace como 10 años. Entonces yo supongo que ahorita no se va a molestar en que lo distribuya, ¿verdad? Entonces, no, la escribí hace como un año, pues, para decirle que lo iba a usar. Los modelos ocultos, ¿qué son los modelos ocultos de Markov? Bueno, realmente no es una cosa mucho más complicada de la regla de Bayes. En realidad podemos verlo también como una regla de Bayes, pero extendida. Los modelos ocultos de Markov son modelos probabilistas que lo que nos permiten es representar procesos dinámicos, o cómo van cambiando algunos procesos con respecto al tiempo. Sin embargo, bueno, podemos nosotros prever o podemos intuir que hay muchas situaciones o muchos procesos de la vida en las que nos gustaría a nosotros saber qué está pasando en cada momento. Sin embargo, los modelos ocultos tienen la particularidad de que nosotros no observamos qué está sucediendo directamente, sino que tenemos un conjunto de observaciones que me permiten intuir qué es lo que pudiera estar sucediendo. Esa es, digamos, la filosofía de los modelos ocultos de Markov. Una aplicación en la que podemos utilizar los modelos ocultos es, por ejemplo, en el clima, en el que nosotros, pues, ¿qué tenemos para medir el clima? Pues, si está nublado, si hay agua en el suelo, si hay viento, pues no sé, que están los pajaritos cantando. Yo no sé, a lo mejor
tengo una visión muy parcial de la situación del clima afuera, pero con ciertas observaciones puedo determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Cuál es el estado, la situación actual del sistema. Entonces es una aplicación. Alguna otra que se les ocurra, por ejemplo, cuando se pelean con su pareja, digo, ¿qué estará pensando, no? Observo como que, ¿qué tienes? No, nada. Algo pasa, ¿no? De repente. Bueno, uno está tratando de intuir qué es lo que está sucediendo a través de observaciones, pero realmente no sabes qué es lo que está pasando. Podrías no saber. Es un poco para lo que nos sirven los modelos ocultos de Markov. No lo vayan a utilizar con su pareja, por favor. No sirven, son tan limitados. Es más complicada la cosa ahí. Pero bueno, ¿qué necesitamos para definir un modelo oculto de Markov? Necesitamos un conjunto de probabilidades que me indican cómo puede evolucionar un sistema a través del tiempo. Para esto definimos un conjunto de estados, un conjunto con n estados, y vamos a definir las transiciones por pares. ¿Cuál es la probabilidad de estar en un estado en el tiempo t, en un estado en particular de estos n que tengo acá, en el tiempo t, y brincar a otro estado en el siguiente tiempo? Hay probabilidades que podrían ser 0, lo que significa que si estoy en un estado no voy a poder brincar a otro. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Tenemos también un vector b de m probabilidades de observaciones. M en nuestro caso, ¿cuántas creen que sean? ¿Cuántas observaciones posibles tenemos? ¿Vale? De acuerdo a las 4 variables con 3 valores que tenemos. Teoría de conteo, chicos, básica. Principio de multiplicación. 4 a la... Son 4, ¿verdad? Variables. 4 a la 3, 4 por 4 por 4 por 4. Lo que tenemos es 81, ¿sí? No, son 3 a la... 4 al cubo. 4 al cubo. Tenemos... No. Cada una puede tomar 3 valores. Perdón, entonces tienes 3 para la primera, delta X. Tienes 3 para el segundo, delta Y. Y tienes 3 para el tercero, delta Z. Y tienes la postura, que también son 3. Entonces, si tú quieres saber cuántos tienes en total, tienes que saber cuántos puedes formar con este, y con este, y con este, y con este. Si puedes usar la conjunción para indicar tu problema, entonces lo que tienes que hacer es que... ¿sí? Entonces tienes 3 elevado a la 4. ¿Y eso cuánto es? 81. Tenemos 81 posibles valores que corresponden a todos los posibles observaciones que yo pudiera formar con estas 4 variables y sus 3 valores correspondientes. Ok, entonces esos 81 valores son para cada estado. Entonces, si tengo 3 estados, en realidad voy a tener 3 por 81 posibles casilleros que tengo que llenar ahí. Pero ahorita platicamos un poquito de eso. Entonces, ¿para qué me sirve intuitivamente esta probabilidad? Bueno, es la probabilidad de que en un estado en particular yo pueda tener alguna observación. Es decir, en el estado 1, ¿qué es más probable que yo observe? ¿Qué es más probable que yo observe en el estado 2? ¿Y qué es más probable que yo observe dado que estoy en el estado 3? De tal suerte que si yo tengo bien diferenciadas esas funciones, si yo tengo una observación particular, fácilmente puedo identificar en qué estado me encuentro dependiendo de qué tan probable esa observación es en ese estado. Ese es el truco detrás de los modelos ocultos de Markov. Y está codificado principalmente aquí. Esta es la dinámica, cómo va cambiando mi sistema de estados. Esto es qué tan probable es que yo tenga una observación en algún momento en particular, en algún estado en particular. Y esta probabilidad, P subíndice 1, el subíndice indica el tiempo, o sea, la primera vez que voy a correr mi sistema, ¿dónde inicio? Es lo que te dice, ¿en qué estado es más probable que yo inicie? Estos 3 parámetros constituyen un modelo de Markov. A
es la matriz de transición, B es el vector de probabilidades de observaciones y pi es el vector de probabilidades iniciales de mi modelo oculto de Markov. Más o menos la intuición hasta aquí. ¿Sí? Entonces, voy a avanzar un poquito, lo mismo que les acabo de comentar, como pues es un modelo de probabilidad, tiene que respetar las reglas de la teoría de probabilidad, y lo que podemos decir es que si yo estoy en un estado SDT cualquiera, estas son variables a las cuales se les asignan o se instancian con un valor en particular. Si yo estoy en un estado específico en un momento determinado T y voy a saltar o puedo saltar a otros estados, la suma de la probabilidad de esos saltos o esas transiciones para todos los estados posibles tiene que darme 1. Es decir, esta es la situación en la cual me encuentro. Todas las sumas de las probabilidades de todas las situaciones en las que me puedo encontrar posteriormente tiene que dar 1. Y además estas probabilidades tienen que ser mayores o igual a 0, no pueden ser negativas. La probabilidad, la suma de las probabilidades de las observaciones en cada estado tienen que ser 1. Para un estado en particular, calculo las probabilidades, sumo las probabilidades de las observaciones para ese estado, tienen que dar 1. Lo mismo acá, tienen que ser mayores de 0. Y además la suma de iniciar en cualquiera de los estados en el tiempo 1, pues también es igual a 1 y por supuesto también son mayores que 0. Bueno, lo vamos a retomar ahorita, pero es bueno mencionarlo de una vez. Pues los estados en general buscan representar la situación de la ejecución o la evolución de un ademán. Es decir, mi primer estado de mi modelo oculto podría ser un movimiento continuo hacia la derecha, podría representarme esas observaciones de la mano moviéndose a la derecha. A lo mejor si saludo, pues un segundo estado pudiera representarme el movimiento de saludo, y un tercer estado pudiera representarme el regreso hacia la posición original. Vamos a platicarlo en un momento más. Bueno, aquí el reconocimiento con los modelos ocultos de Markov puede describirse también utilizando un clasificador de Bayes, que ya hemos visto varias veces y en varios cursos. Bayes está por todos lados. Lo que nosotros queremos es calcular la probabilidad para reconocer los gestos de un modelo lambda de I. Sustituyan I por el gesto que a ustedes más les guste, derecha, izquierda, arriba, abajo, dada un conjunto de observaciones que yo obtengo de mi sistema. ¿Sí? Entonces, ejecuto mi ademán, tengo mis observaciones, quiero ver cuál es la probabilidad de cada uno de estos modelos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que yo voy a ver es quedarme con el modelo que me dé la mayor probabilidad. Eso es un principio que vamos a ver más adelante. Pero entonces esta probabilidad condicional yo la puedo representar de esta manera siguiendo las reglas de Bayes, o lo que propuso Bayes. Lo que tenemos como PDO, nuevamente se puede ir, en realidad no se va, en realidad si lo multiplicas, lo pasas multiplicando, lo que obtienes es una probabilidad conjunta, y te quedas con la parte del numerador, con estos dos, despejando la probabilidad de O, de las observaciones. Pero resulta que la interpretación de la probabilidad lambda de I, lambda mayúscula igual y lambda de I, lo que me indica es una preferencia sobre algún modelo. Es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra este modelo. Es decir, a lo mejor hay una persona que solamente hace la derecha muchas veces y de vez en cuando hace el izquierdo. Pues la probabilidad de que ejecute el de izquierda, que sería pues muy bajita, y muy alta la probabilidad de que ejecute el de la derecha. Pero si no tenemos ninguna preferencia sobre ningún gesto en particular, pues entonces podemos asignarle fácilmente la misma probabilidad a todos los modelos, con lo cual esa probabilidad no tiene ningún efecto. Al final de cuentas, con lo que nos quedaríamos sería con esto. Con la probabilidad de las observaciones, aquí faltó, disculpen. Aquí sería probabilidad de O dado lambda mayúscula
por probabilidad de O es aproximado a esto que tenemos acá. Si lo quitamos. Si quitamos esto. Por la perdón, no, es probabilidad, no es O, es probabilidad de lambda de I. ¿Sí? Si quitamos esta probabilidad que tenemos aquí, entonces me quedo con esta parte, ¿qué es esto? Simplemente. ¿Más o menos se entiende eso? ¿Sí? Ok. Entonces, el truco es calcular esta probabilidad de las observaciones dado un modelo en particular. Y esa es la probabilidad que queremos calcular para cada modelo oculto de Markov correspondiente a cada gesto, cuando queremos hacer reconocimiento. Eso me da pie a explicar. Ahora, hasta aquí se ve bien, ¿no? La probabilidad de un conjunto de observaciones dado un modelo en particular. La forma de calcular esta probabilidad es esta, que involucra la probabilidad de iniciar en algún estado, dado este modelo lambda, la probabilidades de transición que tengo definidos para mis modelos y las probabilidades de observaciones en cada estado. ¿Cuál es el truco aquí? Para todas las posibles rutas que yo pueda seguir. Lo que tenemos aquí es una representación gráfica de un modelo oculto de Markov en el cual yo puedo estar en cualquiera de estos estados, vamos a suponer que en el primero, y puedo quedarme en este estado o puedo brincar al segundo estado. Las probabilidades de transición de 1 a 1 y de 1 a 2 son mayores de 0. No hay transición hacia el estado 3. ¿Qué probabilidad creen que tenga esa transición? 0, porque no existe, no es posible. Entonces, no podemos transitar al estado 3. Pero sí tenemos del estado 2 al estado 2 y al estado 3, y del estado 3 ya no puedo regresar más que a sí mismo. Entonces esa sería la única probabilidad, que sería mayor de 0. Esta me representa la dinámica del sistema, es decir, cómo van a cambiar los estados a través del tiempo. Pero hagan de cuenta que yo necesito considerar, para resolver esta operación, necesito aplicar esta operación con todas las posibles rutas que yo pueda seguir por este camino. Vamos a suponer que tengo 4 observaciones de mi gesto. ¿Sí? ¿Cuántas rutas puedo generar? Pues, o por cuántos estados puedo pasar con 4 observaciones. Podría estar con la primera observación en el primer estado, después podría seguir en el primer estado, y para una tercera observación seguir en el mismo estado, y a lo mejor quedarme en el mismo estado al final. Pero también podría tener estar en el primer estado, estar en la segunda observación en el segundo estado, y a lo mejor aquí cambiar, ¿sí? O podría tener esta otra ruta, o podría tener esta otra. Y entonces lo que nosotros tenemos que calcular, y eso está indicado aquí, son las probabilidades. Con eso vamos a instanciar estas variables con todos los posibles rutas que yo puedo seguir, considerando estas transiciones definidas en mi modelo oculto de Markov, cuando las probabilidades de transición sean mayores de 0. ¿Sí? Y además voy a incluir cuál es la probabilidad de la observación en el tiempo 1 para el estado 1, para el estado 1 en el tiempo 2, para el estado 1 en el tiempo 3, para el estado 1 en el tiempo 4. Esa es un poco la idea que tenemos que resolver. Eso es completamente ineficiente, porque hagan de cuenta que tengo que atacar el problema como fuerza bruta, ¿no? Definir todas las posibles rutas, transiciones que yo voy a realizar o podría realizar con mi modelo, y empatarlas con las observaciones, y además considerar todos los posibles estados iniciales en los cuales puedo comenzar. Lo que tenemos aquí es una distribución de probabilidad. Estas son las probabilidades de las observaciones dado cada uno de los estados. ¿Sí? En realidad son observaciones discretas porque lo que tenemos son valores numéricos. Recuerden que aquí empezamos en el 1 a 81, 1, 81. Tenemos 81 posibles valores de observaciones que
disponibles para mi modelo de reconocimiento de gestos. ¿Hasta aquí vamos más o menos bien? Bueno, entonces hay que resolver esa función, hay que calcularla y hay que programarla, ¿no? Salto un poquito esto ya lo platicamos un poquito. Sin embargo, alguien más muy listo hace tiempo dijo, no, pues eso está muy difícil, mejor vamos a buscar alternativas. Y lo que hizo fue, déjenme borrar aquí, desarrollar unos algoritmos a los que se les llama, bueno, el algoritmo forward y el algoritmo backward, que me permiten hacer esos cálculos de probabilidades de una manera más eficiente. El cálculo de la probabilidad de las observaciones dado un modelo y las probabilidades de las observaciones dado un modelo utilizando estos dos algoritmos, ya sea forward o backward. La idea es que se utilicen técnicas de programación dinámica. ¿Alguien conoce lo que es programación dinámica? ¿Han escuchado el término programación dinámica? ¿Sí? ¿Qué es programación dinámica? Ya. Bueno, la programación dinámica es una estrategia que te permite reutilizar cálculos anteriores para no volver a hacerlos. ¿Sí? Entonces, este algoritmo de forward en particular, lo que hace es calcular las probabilidades hasta cierto tiempo y reusarlas para calcular los tiempos posteriores. El tiempo siguiente específicamente. Entonces, aquí tengo el tiempo 2, voy a utilizar esto para calcular las probabilidades del tiempo 3, de los estados en el tiempo 3, los del tiempo 3 en el tiempo 4 y así me lo voy a llevar. Es un algoritmo más eficiente que el de fuerza bruta, generando todas las posibles rutas de estados posibles. Al final yo puedo obtener, sumando estas probabilidades que encuentro acá, las probabilidades de las observaciones dado el modelo. Y también por otro lado tenemos el algoritmo Baum-Welch. Este algoritmo Baum-Welch, que también recibe el nombre de algoritmo de expectation maximization, ¿lo han escuchado? Bueno, tiene varios nombres, pero la idea general es utilizar un proceso iterativo para ir mejorando el modelo constantemente. El algoritmo Baum-Welch es muy conocido para calcular las probabilidades de los modelos ocultos de Markov a la luz de unas ciertas observaciones de entrenamiento que por ahí alguien comentaba, ¿no? Entonces yo voy a generar mis observaciones, voy a utilizar este algoritmo Baum-Welch para entrenar mi modelo o ajustar las probabilidades de mi modelo para esas observaciones. Y al final de cuentas mi modelo sea el que gane cuando calculemos las probabilidades para todo lo poco demás. Bueno, me voy a saltar un poquito un poco la descripción del algoritmo backward. En vez de calcular las probabilidades hacia adelante, lo haces hacia atrás, que los resultados son muy similares a los de forward, pero te permiten hacer cálculos, por ejemplo, de probabilidades de cuál es la probabilidad de gamma aquí, cuál es la probabilidad de que yo me encuentre en un estado I en un tiempo t en particular. Y aquí sí me permite calcular la probabilidad de estar en un estado I y brincar a un estado J en un tiempo t en particular. Y con estas dos probabilidades, pues, están aquí las descripciones de lo que significan. Con estas probabilidades que se calculan a partir de alfa y beta, disculpen, alfa es la variable que se utiliza en el algoritmo forward, beta es la que se calcula en el algoritmo backward. A partir de forward y backward yo puedo calcular estas probabilidades que a su vez son útiles para poder entrenar los modelos ocultos de Markov. De lo que se trata Baum-Welch es de estar calculando estas probabilidades, la probabilidad de estar en el estado I en el tiempo 1 utilizando Baum-Welch, forward y backward, y además estar en las probabilidades de transición de estar en I y brincar a J en un tiempo determinado utilizando psi.
y además las probabilidades de una observación en un estado en particular, utilizando nuevamente cuántas veces paso por un estado en particular y obtengo una observación específica. Este mismo proceso de cálculo se va a estar ejecutando constantemente hasta que lleguemos a un umbral, hasta que no pasemos un umbral en la diferencia de las probabilidades de las observaciones para un modelo de Markov nuevo menos las probabilidades de las observaciones para un modelo inmediato anterior. Si la diferencia ya no es mucha, pues ahí le pasa. O si no, también podemos alcanzar un máximo número de iteraciones. En mi caso, bueno, ahorita vamos a correr el entrenamiento para que lo veamos. ¿Sí? Entonces este método de los modelos ocultos es como si fuera una red neuronal, pero en vez de conseguir ¿cómo se llama? Pesos específicos, estás calculando probabilidades, ¿no? Porque la red neuronal tiene perceptrones que tienen unos pesos y multiplican. Entonces, pero en vez de ser pesos que se van consiguiendo aleatoriamente, bueno, aquí los vas calculando, ¿no? Pero en sí ¿cómo se llama? La forma de usarse es parecida, ¿no? Entonces entrenas y, o sea, tienes tus datos ¿cómo se llama? De entrenamiento y ves tu resultado y lo revisas y si es lo que esperaba o no y se empieza a retroalimentar para corregirse hasta que llega a una probabilidad, ¿cómo se llama? Como eficiente, por así decirlo, o algo así. Sí, es más o menos así la idea. Sí, más o menos así la idea. Bueno, es que iban varias ideas ahí mezcladas. No, está bien, no está bien. Bueno, no son propiamente lo mismo, depende de quién le preguntes y cómo lo veas. Las redes neuronales y las redes bayesianas a lo mejor tienen cosas en común. Hay redes neuronales que calculan probabilidades, hay redes bayesianas que son para calcular probabilidades. Ambas sirven en primera instancia para clasificar patrones. El funcionamiento interno, pues sí utilizan multiplicaciones. Digo, no sé, las multiplicaciones son como omnipresentes, ¿no? Entonces, a lo mejor no es el punto de comparación para decir que son similares. Las filosofías pueden ser diferentes. Otra de las diferencias puede ser la representación interna de la información. Tú lo que tienes en una red bayesiana son nodos o variables que se relacionan unas a otras con este sentido de probabilidad condicional, que quién depende de quién, una relación causal, digamos. Las redes neuronales, pues también tienes nodos, tienes neuronas que se relacionan también en algún sentido causal, pero no es ese sentido causal que utilizan las redes bayesianas. Creo que no son exactamente lo mismo, no, definitivamente no, depende de lo que me preguntes. Pero igual tú puedes utilizar una red neuronal para hacer clasificación de gestos. Okay. Entonces sí tienen el mismo campo de aplicación, por así decirlo, o muy parecido. Sí, lo que comentábamos hace ratito, o sea, tú puedes utilizar, bueno, otro comercial, tengo artículos que hacen esas comparaciones. Pues tú puedes usar casi cualquier cosa que encuentres en un libro de clasificación de patrones que sirva para secuencias de datos. Porque finalmente los gestos no dejan de ser una clasificación de patrones. Y era lo que comentábamos inicialmente, que a lo mejor no se le encontró mucho sentido sobre la falta de una teoría unificada para reconocimiento de gestos. No tienes una aplicación, una killer application, no tienes un tipo de gestos específicos, no tienes un solo sistema de captura, no tienes algoritmos que te resuelvan los problemas de visión, no tienes un solo clasificador, pues no tienes una teoría. Y entonces ves el problema como un problema de reconocimiento de patrones y lo que te sirva lo aplicas y publicas tu artículo y ya haces famoso.
Eso es lo que pasa en la realidad. Hace falta mucho trabajo en el área, aunque es un área muy complicada, muy difícil por todas las variaciones que te puedes encontrar. Pero sí. A ver si se han usado para clasificar máquinas de algún deporte para gestos de Kinect directamente. ¿A qué te refieres con gestos de Kinect? ¿Con la información 3D? Pues digo, la mala suerte es que a lo mejor sí. Es probable que la gente, a lo mejor no con Kinect, pero sí con información 3D. Con lo cual, pues con cámaras estéreo posiblemente. No lo sé. Habría que checar, pero posiblemente sí pudiera haber algo ya de este tipo de análisis. Digo, si alguien ya propuso utilizar 3D para estas técnicas como clasificadores, cambiar nada más de dispositivo de captura podría o podría no tener interés, depende de dónde lo presentes. Eso también habría que estar consciente. Bueno, entonces para terminar, no hay respuestas, no son, te puedes decir redes neuronales y redes BC no es lo mismo, pero pues también hay que esperarse y pensarlo un poquito, y de hecho no son lo mismo, pero hay que a lo mejor contextualizar un poquito las cosas. Espero no revolverte más. Bueno, podemos ver el modelo del toolkit, del modelo oculto de Markov. Ya nos queda poquito tiempo y me gustaría al final de cuentas hacer como tener todavía unos 10 minutos como para hacer un resumen de todo lo que vimos y una pequeña discusión del área que se les puede ocurrir para desarrollar esto, pero bueno, voy a dedicarle un poquito de tiempo a cómo correr los modelos ocultos de Markov o cómo entrenar. En esta instrucción que tienen en los slides les va a permitir hacer el reconocimiento. Dentro de el subdirectorio reconocimiento tienen un subdirectorio que se llama training. Si lo alcanzan a ver por ahí, déjenme lo subo un poco más. A ver, por ahí hay que entrar a este subdirectorio y hacer la ejecución. Tenemos un conjunto de observaciones yo lo puse aquí en observations. Tenemos abajo ops, arriba ops, derecha, izquierda y para los 5 gestos que tenemos considerados y que ya suponemos obtuvimos en la parte de la extracción. Perdón. Bueno, pues ahora lo que a mí me gustaría hacer es generar modelos ocultos de Markov para esos gestos. Para esto necesitamos definir un archivo de modelo oculto de Markov template. Que me describe la información que les comentaba hace un momento. M es el número de observaciones posibles que me puedo encontrar de mis variables, ¿no? N es el número de estados que estoy considerando para mi modelo oculto de Markov. Tengo la matriz A, que es la matriz de transiciones que se encuentra aquí, y la podemos entender como, en este caso, la probabilidad de estar en el estado 1 y brincar al estado 1, la probabilidad de estar en el estado 1 y brincar al estado 2, renglón columna, la probabilidad en el segundo renglón de estar en el estado 2 y brincar al estado 1, 0 porque no puedo regresar, pero sí puedo brincar de 2 a 2 y sí puedo brincar de 2 a 3, y además la probabilidad del tercer estado es 1 de regresar a sí mismo, porque ya no me puedo mover a ningún otro lado. Eso es la codificación en la práctica de este archivo. ¿Sí? Esta es mi probabilidad de transición. Igual y no se preocupen, el toolkit tiene también un tutorial donde ustedes pueden aprender a armar estos archivos. Ahora, si sumamos las probabilidades por renglones, es decir, estoy en el estado 1 y quiero saber, voy a sumar la probabilidad de que brinque a mí mismo a 1 o a 2 o a 3, pues lo que voy a ver es que su probabilidad suma 1. Lo mismo estar en el estado 2, las probabilidades de brincar a cualquier otro estado suman a 1, y lo mismo de estar en el estado 3 y brincar a cualquier otro estado.
Entonces, se cumplen las restricciones de las probabilidades de la teoría de probabilidad. Ahora, lo que tenemos aquí abajo es el vector B. Aquí habría que ver dónde termina el 81. Ok, este bloque de valores me indican la probabilidad de cada observación en cada estado. Este primer bloque corresponde al estado 1, este segundo bloque corresponde al vector B para el estado 2 y este tercer bloque corresponde a la probabilidad de el vector B para el estado 3. ¿Alguien puede por ahí rápidamente dividir 1 entre 81? 1 entre 81. Por favor. .0123. Muy bien, multiplícalo por 81, por favor. Va a quedar 1, ¿no? Si lo multiplicas. Lo que significa que también estoy respetando las restricciones de probabilidad. Si sumo todas estas probabilidades para el estado 1, lo que voy a obtener es 1. La probabilidad de todas las observaciones dado el estado 1 deben sumar a 1. Lo mismo para cada uno de estos estados. Y al final tenemos que definir pi, que en el software, en el toolkit, pues lo que tenemos es simplemente 3 valores que me indican cuál es la probabilidad de iniciar en el estado 1 o en el estado 2 o en el estado 3. Yo prefiero iniciar siempre en el estado 1, entonces mi probabilidad inicial va a ser en este sentido. Estas funciones de probabilidad tienen un nombre genérico, son probabilidades uniformes, porque todos los posibles valores tienen la misma probabilidad. Podríamos definir probabilidades uniformes también para las transiciones, pero yo estoy sesgando mi sistema para que solamente haya unas cuantas transiciones válidas, que corresponden a la figura que les comentaba hace ratito. Y que yo esperaría, como todo modelo de modelo matemático, pues esperaría que se ajustara a la realidad, pues se ajustara también a la evolución de mi gesto. Es una suposición. Tenemos otro artículo que dice que eso no se cumple. Bueno, revisar si gustan por ahí. Pero bueno, es una primera aproximación naif, si quieren, inocente al problema, ¿no? El primer estado me representa movimientos a la derecha, el segundo estado el golpe, o sea, llegar al final del gesto, y el tercer estado el regreso. Bueno, entonces yo ya definí un template para mi modelo oculto de Markov. Ahora lo que voy a hacer es presentarle las observaciones de un gesto en particular para generar un modelo oculto de Markov para ese gesto. Bueno, no hay gesto de saludar, pues podría ser derecha. Esta línea la voy a colocar en training. Paste. Bueno, la copio, voy a ponerla acá. Ok, no se copió bien. A ver si ahora sí se puede copiar. Paste. No, voy a tener que copiar. A mano dice HMM Training, HMM Template, muy bien. Punto HMM Training, punto HMM Template. Punto ¿qué? Template, punto 3, y luego ahorita les explico qué significa esto que estoy escribiendo. HMM, saludar HMM. Luego observation, saludar. Bueno, esta línea la voy a subir un poquito, que tenemos aquí. Primero, HMM Training, pues es el código, el programa, el modelo oculto de Markov que bueno, es el toolkit, pues. Lo que tenemos como siguiente parámetro es el template que yo voy a utilizar, el que va a leer el modelo, el toolkit, para poder modificarlo con las observaciones que tenemos. El siguiente parámetro es el modelo oculto de Markov resultante, y el parámetro final son las observaciones para ese gesto. No tenemos saludar,
pero vamos a cambiarlo por derecha. Voy a poner aquí derecha. Es que le sobró un punto y bien. Ah, sí, gracias. Muy amable. No tenemos derecha, no, pero me dice que es HMMs, perdón. Aquí es HMMs, lo siento. Dice derecha HMM. Dice HMM not found. Sí está aquí el template. Punto diagonal HMMs, derecha punto HMM. template. Ah, es cierto, gracias. Muy bien, perdón. Observations HMM.template. Va. Ahora sí ya no marco error. Sí, siguió marcando error. Punto diagonal aquí. Vale. Entonces, esperemos que ahora sí. Ah, sí, vale. Dice, procesó 9 iteraciones con 36 secuencias, pero va de nuevo, aquí es HMMs. Ahora sí ya. Ok, entonces, igual y se los pego aquí para que lo tengan la operación correcta. ¿Sí? HMMs, no es HMM, es HMMs con una S al final. Y bueno, son 4 parámetros para entrenar. Lo que habría que hacer es modificar derecha en HMM y derecha en OPS, y ponerle izquierda, ponerle arriba, ponerle abajo, etcétera, ¿no? Podrían entrenar estos modelos ocultos de Markov. Ahorita vemos o abrimos cómo quedó uno entrenado. Lo que les va a decir, si no les marca error, es el número de iteraciones que utilizó para poder entrenar este modelo. Yo sé que ya todos andamos cansados, ya 5 minutitos más. Bueno, no, 10, 15. Gracias, Ángel. ¿Ya lo copiaron? ¿Para continuar? ¿Ahora sí ya? ¿Sí? Ese permiso denegado. Make clean. Sí, Ah, lo revisamos. Claro que sí. De hecho, lo volvió a escribir el permiso. Ok. Vamos a bajar un poquito. Ya, chicos, para que el toolkit tiene un SH. Este toolkit dentro de training y testing no tiene makefile, tiene un punto SH. Disculpas, me pasó a decirles.
y pueden ejecutar el SH para generar el ejecutable. No hay makefile. Pueden hacer para eso, para esos códigos. Le das SH running.sh, SH espacio running.sh.